Noticias frescas como agua de manantial. Anécdotas que burbujean como una fuente de soda. Efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud. Y entrevistas que son la fuente de inspiración del mediodía. Ciencia, noticias, cultura, música, entrevistas y cine son algunas de las vertientes que nos reúnen en torno a una conversación cotidiana, entretenida e informativa. Saca tu moneda de la suerte y prepárate a lanzarla porque aquí comienza La Fuente. Seguimos con La Fuente cuando son las 12:26 de este jueves 7 de noviembre. Ya estamos en noviembre, no puedo creerlo. No sé en qué minuto se pasó tan rápido el año. ¿Escucharon su risa? Porque no estoy sola. Estoy con Paz Escárate, que nos vino a acompañar como cada jueves acá en La Fuente. ¿Cómo estás, Paz? Muy bien, Maripanchi. Muy bien. ¿Y tú? Bien, me gusta mucho tu chaqueta roja. Me gusta cómo se te ve ese color. Para los que nos están viendo por Uchile TV, pueden ver la chaqueta muy roja de Paz. Vamos a estar conversando de un tema que a mí, por lo menos, cuando me puse a leer el artículo, me voló la cabeza. Me pareció muy interesante porque la revista Health and Place publicó el artículo titulado Trayectorias socioespaciales y disparidades en salud entre adultos mayores en Chile, que reveló la influencia del contexto residencial en la salud y el bienestar individual. Para saber más de estos resultados de este estudio, en especial en el contexto de nuestro país y de nuestra ciudad, conversamos con Francisca Bogolaski, académica y coordinadora del Magíster en Desarrollo Regional y Local de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y una de las autoras de este artículo. ¿Cómo estás, Francisca? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Muchas gracias por la invitación. La población de los adultos mayores está creciendo cada vez más en el mundo, en Chile también, y usted hizo una investigación longitudinal respecto de el link o el enlace, la correlación que hay entre el lugar donde los adultos mayores viven y su salud, ¿no es cierto? Así es. Cuéntanos un poco de qué se trató. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que antes de entrar en el artículo y en el detalle, creo que es importante reforzar, y es algo que hace este artículo también, reforzar el rol que tiene el pensar las políticas públicas, la gestión pública y otros temas relativos al Estado desde un enfoque territorial. Pensar en los contextos territoriales, las comunidades, las trayectorias territoriales y residenciales, todas estas historias residenciales. Y todo esto nos permite entender ciertos fenómenos, nos permite explicar muchos otros fenómenos también. Y bueno, y desde mi investigación en particular, pero desde la facultad y desde la universidad en general, hay harto que está pasando al respecto. Entonces, este artículo cabe dentro de esta línea de investigación y de trabajo un poco más general. Uh-huh. Pero, lo primero, este artículo es en coautoría con Sergi Vidal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ignacio Caviv de la Universidad Católica de Chile y Ricardo Valente también de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ajá. Entonces un equipo bien multidisciplinario que trabaja en diferentes contextos con distintas expertise también, y eso hace también que sea un trabajo bien interesante en términos de lo que fue el análisis y la planificación del trabajo. Problemas complejos se solucionan desde varias disciplinas, ¿no es cierto? Exactamente. Usted es socióloga. Yo soy socióloga de origen y después tengo un magíster en administración pública y un doctorado en políticas públicas. Entonces también he ido transitando hacia una interdisciplina desde mi formación y también en los espacios laborales como la Facultad de Gobierno y el magíster que coordino, que ojalá podamos hablar más al final. Sí, claro. Francisca, para situarnos un poco, cuando hablan de residencias, ¿a qué nos referimos en particular? ¿Cuáles lograron identificar en este estudio? Perfecto. Yo creo que una de las cosas importantes, uno de los argumentos que hacemos en este estudio es que, una de las cosas, un antecedente más general es que el contexto residencial y sus efectos en la salud y en el bienestar individual es algo que está bien documentado desde las ciencias sociales, desde la epidemiología también. Y en general las investigaciones entonces lo que sugieren es que el contexto residencial, y que podemos medirlo de diferentes maneras, en este estudio lo vemos a través de las comunas de residencia, tienen un efecto en la salud que va más allá de las características individuales que pueda tener una persona. Entonces, en general, lo que se ha levantado, por ejemplo, es que en contextos
más desfavorecidos en algunos ámbitos, por ejemplo, contextos con más problemas medioambientales, con mayores tasas de criminalidad u otros elementos, están asociados a algunos mayores riesgos en términos de salud. Puede ser mayor mortalidad, menor acceso a centros de salud, mayor riesgo de otras enfermedades en general. Ahora, si bien estas relaciones entre el lugar de residencia, en las personas mayores específicamente, que es el foco de nuestro estudio, y la salud son bastante ya documentadas, como decía, lo que argumentamos nosotros en este artículo, y también en conjunto con una línea de investigación más amplia, es que explicar estos efectos, esta relación, únicamente como un efecto instantáneo del contexto, tiene sus limitaciones también. Para detallar un poquito más eso, muchas de las investigaciones que existen sobre este tema lo que hacen son usar datos transversales o datos sobre el contexto en un momento específico para asociarlas a ciertos temas como salud y otras variables también. Pero sin mirar las historias residenciales o las trayectorias residenciales, la exposición a otros contextos durante la vida. Entonces, si es que no miramos esas historias hacia atrás, lo que estamos asumiendo de alguna manera es que los contextos contemporáneos estarían dominando sobre las experiencias y los contextos pasados. Así como independiente de lo que hubiese pasado durante toda nuestra vida, claro, lo que pasa cuando ya cumplo 65 años, claro, es lo que va a influir. Exactamente. O sea, justamente en este artículo, después cuando entre un poquito los resultados, quería comentar eso, que si no miramos hacia atrás, es claro, si justo al cumplir 65 estoy viviendo en Santiago y lo asocio con algunos efectos en salud y encuentro algo, estaríamos ignorando todo lo que puede haber pasado. Y que además en el caso de Chile puede ser muy llamativo porque muchas veces la jubilación no tiene nada que ver con lo que yo recibí de salario durante toda mi vida laboral. Exacto. Entonces hay un cambio, pero en 180 grados entre lo que viví y lo que empiezo a vivir ahora como jubilado. Claro, y además lo que nosotros identificamos, y esto es uno de los primeros resultados, es que las trayectorias residenciales son muy heterogéneas, es decir, la mayoría de los encuestados ha vivido en distintos tipos de contextos a lo largo de su vida. Entonces, si solamente contamos lo que ocurre en el último momento, estaríamos ignorando todas esas experiencias previas que también tienen efecto, como de la manera que nosotros lo medimos, en la salud entre los 65 y 75 años. ¿Hay alguna relación entre las personas que vivieron en sectores rurales y vienen a la capital? Sí, lo que nosotros, primero para detallar un poquito lo que hicimos en este estudio, este estudio utiliza datos de una encuesta que fue implementada en 2019 por uno de los autores de nuestro estudio, que es Ignacio Caviv. Vinculamos los datos de esa encuesta, que tiene una muestra representativa de personas entre 65 y 75 años para el área metropolitana de Santiago, y lo vinculamos con datos del contexto a través de los censos y otras fuentes de información. Y lo que primero hacemos es intentar resumir y describir estas trayectorias residenciales. Entonces, a través de distintos métodos estadísticos, lo que hacemos es agrupar las distintas trayectorias e historias que vimos en 10 grupos, más o menos representativos, que son bastante equivalentes en términos de la proporción de nuestra muestra, y encontramos, claro, distintas trayectorias. Entonces, no voy a describirlas todas, obviamente, pero, por ejemplo, hay trayectorias de personas que son trayectorias más estables. Entonces, personas que en general crecen y viven hasta que son mayores en sectores de nivel socioeconómico medio o alto y que se cambian dentro de esas mismas comunas. También vimos casos de personas, por ejemplo, un poco contestando a tu pregunta, que vienen de sectores de fuera del área metropolitana de Santiago, en algunos casos de sectores rurales, a la región metropolitana, entonces en algún momento durante la adultez o entre la infancia y la adultez. Y vimos, claro, que tienen distintos efectos en términos de salud. ¿Y ahí mejora o empeora su bienestar y su salud, la gente que migra de lo rural a la ciudad? En general, lo que vimos es que en esos casos, por ejemplo, en casos de personas que vienen de fuera del área metropolitana de Santiago al área metropolitana de Santiago, eso tiene efectos, significa que tienen algunos efectos en salud que son negativos, pero con excepción de las personas que se mueven a sectores que tienen mejor nivel socioeconómico o a sectores que en algunos artículos se han llamado como comunas emergentes, es decir, claro, que en algún momento no tenían nivel socioeconómico alto y han ido modificándose en la medida que se ha ido modificando nuestra ciudad también.
Como San Miguel, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, también está Huechuraba, algunos sectores de Colina, Peñalolén, varias comunas que han tenido influjo de grupos socioeconómicos más altos, entonces han ido modificando su estructura también. Bueno, yo leímos el estudio, tuvimos la posibilidad de revisar el estudio. Mientras más alto nivel socioeconómico, es mejor el estado de salud. Sí. ¿Hay algún resultado, hay alguna conclusión del estudio que a ustedes les haya llamado la atención, que hayan dicho, no me esperaba este resultado, me llamó mucho la atención este resultado? Yo creo que algo que es bien que nos llamó la atención es que, sobre todo en un contexto geográfico como pensando en el área metropolitana de Santiago, donde en general vemos que las comunas son en general bastante estables en términos de sus índices, de sus calidades, identificar que la mayoría de los encuestados tenían trayectorias residenciales bastante heterogéneas, o sea que la mayoría de las personas no vive siempre en un mismo tipo de comuna, al menos en esta muestra, sino que pasan de sectores de comunas calificadas con nivel socioeconómico más bajo a otros más altos, o al revés también. Yo creo que eso es interesante de seguir explorando, y también refuerza esta idea de que es importante mirar esa historia hacia atrás, porque hay mucho de eso que está influyendo en la salud y en otros indicadores también en la vejez o para las personas mayores. Profesora, y cuando ustedes miraron la salud y el bienestar de los adultos mayores, ¿cuáles eran las enfermedades más frecuentes para ellos? En general, bueno, lo que veíamos acá, y esto tiene relación, por ejemplo, con enfermedades cardiovasculares y otros efectos en salud mental, por ejemplo, son cosas que fuimos identificando y que esta encuesta nos permitía medir, porque tampoco podíamos medir todos los elementos de salud. Y lo otro que es importante es que esta encuesta tenía dos instrumentos. Por un lado, un instrumento que medía las condiciones en el momento que se hace la encuesta, y después todo un cuestionario que llamamos historias de vida, que hace que las personas, va guiando a las personas para que puedan contestar en manera cronológica hacia atrás los distintos eventos o elementos, cosas importantes que pueden haber pasado en su trayectoria, por ejemplo lo residencial, pero también en términos de salud familiar y otros que también van influenciando. Es decir, no es solo lo residencial lo que afecta, pero que sí nos permite observar y entender. Y lo otro que yo creo que es bien importante es que también lo que medimos, y también en línea con la literatura, es no solamente el lugar donde se vivió, sino que hay otras variables que son importantes, como la duración de la exposición. Es decir, es distinto vivir, no sé, 2 meses en un lugar que haber pasado 5 años en un lugar. Hay ciertas variables como la medioambiental, por ejemplo, y otras que han mostrado tener más efecto a medida que aumenta la duración del tiempo en que se reside en ese lugar. Eso por un lado, y también la secuencia, es decir, es distinto pasar de comunas con menor nivel socioeconómico a otros más altos que al revés, y también en ciertos momentos es distinto vivir en ciertos momentos específicos del curso de vida, por ejemplo en la niñez o en la adultez o en la vejez, hay momentos que son más claves para los resultados que después vamos identificando. ¿Hay algún tipo de enfermedad que afecta a la tercera edad, que vive en un nivel socioeconómico más bajo que quienes viven en un nivel socioeconómico más alto? ¿Hay algo que ahí marque alguna diferencia? A partir de estos datos que tenemos, yo no me atrevería a dar conclusiones sobre eso. O sea, hay varios estudios que han mostrado cosas, pero en general no tan asociado con lo que estamos haciendo, lo que yo estaba haciendo en esta investigación. ¿Y hay alguna comuna en la región metropolitana que destaque, que tenga un mejor estatus de salud para sus residentes? Bueno, en general lo que identificamos, y esto va muy vinculado con los datos que en general vemos, es que en comunas de mayor nivel socioeconómico que en general se han mantenido de manera más estable, de alto nivel socioeconómico, Providencia, Las Condes, Vitacura y otras, ahí hay más altos, mejores índices de salud. Y eso también lo muestran, por ejemplo, nuestros datos en esas trayectorias que veíamos más estables. O sea, personas que nacen, crecen y viven hasta la adultez ahí, también tienen mejores índices de salud. Profesora, estas conclusiones que son tan interesantes, que están hechas desde un enfoque multidisciplinar, ¿se hacen llegar a las autoridades? ¿Cómo podemos incidir? En general, este estudio es bien reciente, entonces estamos
partiendo ahí con los temas de difusión, pero en general, claro, tenemos distintas instancias, por ejemplo, desde la universidad para plantear propuestas, hay varios de nosotros de este artículo estamos dentro de COES, donde también hay espacios para poder difundir, presentar, pero claro, yo creo que todavía nos falta en este artículo específico esa pata más concreta de presentar propuestas o recomendaciones a partir de los resultados. Yo creo que hay mucho que decir, sobre todo con la bibliografía más general. COES es el Centro de Cohesión Social, en el que participa la universidad y también aborda este tema con mucha fuerza, ¿no? Sí. ¿Hay alguna recomendación que a ustedes les interesaría dar? En una de esas, las autoridades están escuchando la fuente en este momento. Bueno, yo creo que algo que quizás no es tan concreto como una recomendación de política tan específica, pero que yo creo que algo que releva este estudio, además de los elementos territoriales y la vinculación con la salud, es el de mirar todos estos procesos de política pública con enfoque territorial, pero no solo en el momento, sino como explicaba antes, con esta perspectiva de lo que ha ido pasando y no solamente con las trayectorias de las personas, pero también con las trayectorias de los mismos lugares. O sea, también, como decía antes, hay lugares que van cambiando y también, bueno, lo otro que es interesante en ese sentido es cómo a veces estos movimientos de personas más individuales tienen un efecto agregado, y es decir, movimientos de personas generan cambios en los territorios también. Cuando llega un grupo de personas de cierto nivel socioeconómico con ciertas características, también generan cambios. Entonces, mirar estos procesos de movilidad residencial de manera individual, pero también agregado, yo creo que le da un valor muy importante para entender los procesos de política pública, para el diseño, para la implementación. Es decir, no podemos implementar en todos lados de la misma manera, claro. Y también para la evaluación. No, y tampoco, no muchas veces depende de cada uno el lugar donde vive. Claro. Entonces, tampoco significa que me voy a ir a vivir a Vitacura para tener una buena salud. No funciona así, tristemente. Sí, profesora, usted además coordina el Magíster de Desarrollo Regional y Local en la Facultad de Gobierno de la universidad. Cuéntenos un poco de aquello que tiene tanto que ver con este enfoque territorial en el que usted hacía hincapié. Sí, bueno, desde la facultad, un poquito como mencionaba antes, desde la universidad también, y bueno, también desde las distintas instituciones del Estado, yo creo que cada vez más claro esta conciencia del enfoque territorial. Por ejemplo, uno puede ver el trabajo del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que también preside una académica de esta universidad, que están trabajando para actualizar la Política Nacional de Desarrollo Territorial, en entender las particularidades de los territorios. Y desde la facultad en específico también hay distintas instancias que recogen este enfoque. Está, por ejemplo, el grupo de investigación en descentralización y gestión territorial. Está la red de políticas públicas, que también ha pensado, este año justamente tuvo foco en pensar la evaluación con este enfoque territorial. Y está el MACDEL, el Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Territorial, que también lo conocemos como MACDEL, que es un magíster bastante nuevo, partió el 2021 con su primera cohorte, y que es un magíster de orientación profesional y con un carácter muy multidisciplinario, muy en la línea de lo que hablábamos antes, para entender estos procesos, para fortalecer a los gobiernos subnacionales, es importante mirarlo desde distintas perspectivas. Entonces estamos bastante enfocados en, por ejemplo, formar funcionarios de gobiernos locales, de gobiernos municipales, de gobiernos regionales, también obviamente otro tipo de profesionales que quieren incorporar este enfoque territorial en su quehacer profesional. Y tenemos ahí distintas líneas de desarrollo en este magíster. Entonces, por ejemplo, tenemos un área de políticas públicas, muy fuerte, con cursos de políticas públicas, de gestión pública. Tenemos un área metodológica que busca entender cómo a través de distintos enfoques metodológicos podemos entender y fortalecer los territorios. Un área de economía y finanzas, con cursos sobre finanzas territoriales y economía regional y territorial, y también cursos sobre desarrollo territorial más generalmente. Entonces, bueno, toda esa información
la pueden encontrar en el sitio web de la Facultad de Gobierno, también en uchile.cl, y también este artículo que fue publicado por la revista Health and Place, y que pueden revisar la nota completa un poco más detallada también en el sitio web de la Facultad de Gobierno, que es gobierno.uchile.cl. Muchísimas gracias, Francisca, por estar con nosotros. Francisca Bogalaski, académica y coordinadora del Magíster en Desarrollo Regional y Local de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Muchas gracias a ustedes, Paz y Francisca. Felicitaciones, Francisca. Muchas gracias por su tiempo, y todos los interesados ahí en el Magíster, que pueden entrar a la página y contactarnos la si tienen alguna duda. Estamos en proceso de postulaciones ahora. Nos vemos. Muchas gracias.